Pues buenas tardes a todos y a todas las que están aquí y agradecemos su presencia en este webinar que se llama Doctora Santa Teresa de Jesús, amiga en tiempos de pandemia. Les presento a ustedes a Claudia Morales Cueto, que nos alegra mucho tenerte nuevamente, Claudia, porque ella ha venido acompañándonos desde que Educater nació en las conferencias teresianas y desde el año pasado el proyecto que tenemos de cada mes con Teresa de Jesús. Y con los temas que ella nos ha ido dando, ha sabido tocarnos el corazón y llenarnos de la doctrina de Santa Teresa, muy actual para todos los tiempos. Y ahora nos hablará de Teresa como doctora de la Iglesia y ya nos dirá por qué. Ella es licenciada en comunicación con especialidad en periodismo y que con sus estudios de psicología positiva, unida a su pasión por comunicar y comunicarse, contribuye a que la persona saque lo mejor de sí misma y lo pueda ofrecer a los que le rodean. Para ello, ofrece servicios de creación de contenidos especializados en los temas de psicología positiva, liderazgo positivo, bienestar, mindfulness y espiritualidad, así como conferencias, cursos y talleres. Como parte de su trabajo para recibir el grado de maestría, Claudia fue pionera en realizar en México investigaciones sobre el impacto del mindfulness y las fortalezas de carácter. 2 veces al año ofrece el curso que se llama igual Mindfulness y fortalezas de carácter. Ha tenido la oportunidad de guiar a líderes en diversos campos de trabajo para vivir con mayor plenitud y bienestar en todos los ámbitos de su vida. Desde el 2008 acompaña a grupos de lectura teresiana y oración y también dando conferencias en esta época de pandemia. Y gracias a esta experiencia ha sido testigo de la vigencia de las enseñanzas de Santa Teresa de Jesús para promover el conocimiento propio, las buenas relaciones con los demás y el desarrollo de la interioridad. Ella tiene 2 sitios web, que es www.paraserfeliz.com.mx y www.amigosdeteresa.com. Yo les quiero ofrecer estos libritos, que son 4, ¿sí? Ella es la autora junto con Enrique Castro de estos 4 libros, pero que son 5, me parece, donde no, son 4, son 4. Son 4 libros donde ella va presentando en profundidad, pedagógicamente y muy bien elaborados la vida de Teresa, tanto en el ámbito de su libro de la vida, de las fundaciones y del camino de perfección y de El Castillo Las Moradas. Entonces, realmente, si en algún momento los pueden conseguir, son una maravilla porque nos van guiando en profundidad y en contenido para conocer más a la santa. Ahí Pues sin puedo más, decir algo, porque así claro como que si sí. nada más que que si quieren nos manden un correo o me pongan en Facebook, porque se consiguen solo por el momento con la editorial Santa Teresa. Entonces no los van a poder conseguir en otro lugar. Ahorita están esforzándose en comercializarlos mejor, pero yo les puedo dar el contacto de la editorial Santa Teresa si los quieren. Sí, porque se agotaron. En cuanto Ujú. salieron, se agotaron y entonces Sí. vale la pena tenerlos. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Claudia para que nos acompañe este día en esta conferencia. Muchas gracias, Claudia, por estar en Educater. Gracias, pues ahora sí que me siento en mi casa, como regresar al colegio, a un ambiente que conozco y en el que me siento querida y están las personas que quiero. Y voy a compartir mi pantalla para comenzar con este tema de Doctora Santa Teresa de Jesús, amiga en tiempos de pandemia. Y bueno, pues el motivo de este título es el doctorado, ahora en septiembre, cumple 51 años, el próximo 27 de septiembre. El año pasado fue pues el 50 aniversario de que se le otorgó el doctorado a Santa Teresa. Y amiga en tiempos de pandemia, pues vamos a ver cómo sus enseñanzas siguen siendo vigentes
y nos comunican a Santa Teresa como una mujer llena de esperanza, que es algo que realmente necesitamos en esta época. Y bueno, pues yo les voy a platicar por qué fue nombrada doctora, las dificultades que hubo para este doctorado, y voy a hacer un resumen de las enseñanzas por las cuales fue nombrada doctora. Esta es la letra apostólica con, bueno, una copia de la letra apostólica está en el Museo de los Padres Carmelitas de Alba de Tormes, con la que el Papa Juan Pablo, Pablo VI nombró a Santa Teresa doctora en el año 1970. Pero esto fue como la culminación de un deseo de nombrar la doctora que surgió casi apenas había sido canonizada, ya había peticiones de nombrar la doctora, porque desde que estaba viva se reconocían sus enseñanzas. Santa Teresa fue la primera doctora de la Iglesia y ¿cuál es el criterio para nombrar a alguien doctor de la Iglesia? Pues los doctores de la Iglesia deben destacar en sabiduría y santidad. Entonces, antes de Santa Teresa ya había algunos doctores como San Agustín, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, que hace poco fue su fiesta, Santo Tomás de Aquino, pero no se había nombrado a ninguna mujer doctora. Y Santa Teresa, pues bueno, ya desde antes de morir, era una mujer que se reconocía como sabia y se hablaba de su santidad. Santa Teresa fue canonizada en 1622, ella se muere en 1582 y apenas a 39 años de su muerte fue canonizada, lo cual aún para esta época es un tiempo récord. Ya ven que hay un dicho que dice que los asuntos, que los asuntos de palacio van despacio y los asuntos del convento van muy lento. Bueno, pues más los asuntos de las canonizaciones y las beatificaciones. Pero en la época de Santa Teresa, cuando ella murió, fue realmente canonizada muy rápido. En 39 años ya se había hecho todo su proceso de sierva de Dios, beatificación y canonización. Esto habla de que había un gran reconocimiento pues de cómo había dado testimonio de Dios en su vida. Y se reconocía tanto su sabiduría como su magisterio. Esta pintura está en el monasterio de Alba de Tormes y es una pintura en la que se muestra el momento de la canonización de Santa Teresa. Es curioso porque hay unas pinturas iguales, o sea, tienen los mismos, tienen al Papa, tienen al que lleva la causa o al que lo proclama, al cardenal que está ahí, pero por ejemplo, hay una pintura igual, pero donde se proclama San Ignacio Santo, pero aquí pues entonces están los jesuitas, no los carmelitas. Aquí están los carmelitas porque es la pintura de la canonización de Santa Teresa. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, a mí como comunicadora me llama la atención que así como ahora tomamos fotos de diferentes eventos y, por ejemplo, en la Fórmula 1 está atrás el banner de la Fórmula 1 y así. Bueno, en esa época eran las pinturas de las canonizaciones, donde se ven todos los elementos de la canonización, y porque Santa Teresa fue canonizada el mismo día que San Felipe Neri, que San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola y San Isidro. Entonces, tomaron como quien dice la foto, pero para cada santo, pues cambiaron ahí un poco a los personajes. Entonces, esta es la pintura de la canonización de Santa Teresa. Cuando el Papa Gregorio XV la nombra santa, dice estas palabras que me parecen un elogio bellísimo. Dice él en la bula de canonización: Dios la enriqueció con espíritu de inteligencia, para que no solo dejase ejemplos de buenas obras en la iglesia de Dios, sino también para que la alumbrase con su celestial espíritu de sabiduría mediante libros de mística teología y otros tratados llenos de piedad, de los que reciben los fieles frutos ubérrimos y con los que son movidos diariamente al deseo de felicidad eterna. Entonces,
¿De dónde proviene la sabiduría de Santa Teresa? Pues dice el Papa que Dios la enriqueció con este espíritu de inteligencia y 3 son sus legados principales, de acuerdo a esta bula de canonización: las buenas obras, que vemos que sus buenas obras siguen vigentes, ¿no? Acaba de ser hace unas semanas el capítulo general de los Carmelitas Descalzos, ahí está una de sus obras, la fundación de los frailes carmelitas descalzos, también fundó a las monjas carmelitas descalzas y seguramente hizo muchísimas más buenas obras, unas que no sabemos, ¿no? Porque era una persona cercana con toda la gente que se encontraba. Después habla de los libros y que platicaremos un poco más de ellas y imbuye en nosotros una forma de colmar este deseo de felicidad eterna, que es el trato de amistad con Dios, la oración, que es algo por lo cual se la reconoce como maestra. Entonces, bueno, además, como les decía, las buenas obras, es fundadora y algo importante, las comunidades que crea son comunidades de oración y vida, o sea, donde la oración es vida, que viven al modelo de Jesús. Esta pintura también está en el monasterio de Alba de Tormes, ahora en el museo del monasterio. Se llama La gracia del collar, es una visión que ella tiene cuando ya ve clara su misión de fundar el primer convento y el día de la anunciación, se había ido a confesar o a platicar con un asesor espiritual al convento de los dominicos de Ávila, y ahí en oración ve esta gracia donde San José y la Virgen la revisten y le ponen un collar y le aseguran que la van a acompañar en su misión de fundadora. Bueno, pero entonces me desvié por hablar de la pintura porque estaba hablando de sus obras, que es fundadora y además crea comunidades de iguales en torno a Jesús. Habla en sus libros de la experiencia mística. ¿Qué es la experiencia mística? Pues a veces nos suena como muy raro, ¿no? O sea, como para unos elegidos eso de la mística, pero en realidad la mística pues es el misterio de Dios en nuestra vida. Y si estamos aquí en esta conferencia es porque tenemos ese deseo de conocer más del misterio de Dios. Y el misterio de Dios se va haciendo presente en nuestra vida de diferentes maneras. No es algo solo para unos cuantos ni para unos iluminados, sino que Dios se va haciendo presente en nuestra vida. Y el deseo de la felicidad eterna es algo que desde niña Santa Teresa buscaba y es esa frase que muchos de nosotros conocemos, que es el para siempre, siempre, siempre. Y voy a hablar de eso un poquito más adelante. Tan se reconocía que Santa Teresa era una maestra que esta escultura está en la Basílica del Vaticano, dentro de la Basílica, donde hay esculturas de fundadores y la hacen en el Renacimiento. Es una escultura que en el pie, o sea, debajo de los pies de Santa Teresa tiene un letrero que dice Maestra de Oración y Madre de Espirituales. O sea, el Vaticano reconocía que Santa Teresa, y reconoce, es maestra de oración y madre de espirituales, pero no se le podía conceder el doctorado. Entonces, tiene ella todas las condiciones. Es santa, o sea, ya la nombraron santa en 1622, tiene una doctrina provechosa, o sea, una doctrina que hace bien, que está aprobada por la Iglesia, porque ella se cuidó mucho de no salir de las enseñanzas de la Iglesia, pero es mujer. Y cuando digo que se cuidó mucho de no salir, no es porque tuviera miedo, porque realmente fue una mujer muy valiente, pero que en su época había toda una... La iglesia se había convertido en una institución que atemorizaba a la gente para que la gente cumpliera con las normas que la iglesia establecía. Y por eso se crea todo un aparato que se llama la Inquisición. Y Santa Teresa tiene otra experiencia de Dios, tiene la experiencia de un Dios que es amor, de un Dios amigo, de un Dios que le da dignidad a la mujer. Y de hecho ella en la primera versión del Camino de Perfección tiene un párrafo donde dice, no aborrecisteis, Señor, a las mujeres, antes las tratasteis con mucha piedad.
Y cuando ven eso los censores, se lo hacen tachar porque sienten que Santa Teresa se está saliendo de donde tiene que estar, defendiendo el lugar de la mujer en la sociedad. Entonces, Santa Teresa, como en esa primera versión, escribe muy libremente, luego tiene que escribir otra versión un poco más acotada, en la que no hace una defensa tan de frente de la mujer. ¿De qué otra forma defiende a las mujeres? Diciendo que las mujeres sí podemos hacer oración mental, porque en la época de Santa Teresa se prohibía que las mujeres hicieran oración mental, era solo reservado a los hombres o a los sacerdotes, porque a las mujeres se les pueden ocurrir cosas raras, ¿no? Se les puede ocurrir que quizá no querían estar tan oprimidas como estaban en esa época. Entonces, a pesar de que tuvo muchas acusaciones a la Inquisición y que su libro de la vida, la Inquisición lo tuvo retenido por un tiempo, ella tuvo muchísimas conversaciones y conversaciones de dirección espiritual, de asesoría, de confesiones con sacerdotes santos, teólogos, personas orantes, o sea, sacerdotes que ella veía que hacían oración y que estaban bien preparados para nunca salirse de la escritura, ¿no? Entonces ella pues cumple con las tres cosas, es santa, tiene doctrina provechosa, está aprobada por la iglesia, pero es mujer. 300 años después de su muerte, en 1882, San Enrique de Ossó vuelve a sacar el tema de pues que ojalá que para el tercer centenario de su muerte se le pueda conceder el doctorado. Él realmente, ya saben que pues San Enrique de Ossó era un gran enamorado de Santa Teresa y bueno, pues funda la Archicofradía, los Amigos de Jesús, bueno, que se llamaba el Rebañito del Niño Jesús en esa época, la Archicofradía, que es ahora el MTA, la Compañía de Santa Teresa de Jesús, y ve en la doctrina de Teresa algo que puede promover una mejor sociedad. Y aunque ahora las escuelas son mixtas en su mayoría, yo me acuerdo cuando estudié ahí me llamaba mucho la atención esta frase de San Enrique de Ossó que decía, vosotras sois quienes debéis de decidir si la sociedad ha de ser de Jesucristo. O sea, y bueno, pues ahora no solo vosotras, sino vosotros, todos los que formamos la comunidad teresiana y carmelitana, pues tenemos ese llamado, y San Enrique de Ossó veía en su época una gran necesidad de una mayor presencia del Evangelio y como que veía que las enseñanzas de Santa Teresa de la oración podían cambiar la sociedad. Y tan convencido estaba San Enrique de Ossó de que se le podía otorgar el doctorado a Santa Teresa, que mandó a hacer esta imagen, que es una imagen de Teresa doctora en su época. No le habían dado el doctorado, pero San Enrique la manda a hacer y ven que tiene su birrete doctoral, tiene un libro, tiene una pluma y aquí el Espíritu Santo le está susurrando la sabiduría. Esta imagen es una imagen que también está en el monasterio de Alba de Tormes y se saca en octubre. Aquí esta foto es precisamente, bueno, esta foto se tomó para celebrar el doctorado, pero normalmente sale en octubre en procesión y en la fiesta de la Transverberación también. Y el resto del tiempo está guardada en el convento. Y estaba tan convencido también que mandó a hacer otra imagen para otro convento carmelita, ahora no recuerdo el nombre, de una comunidad que está cerca también ahí en Castilla. O sea, él estaba convencido de que Santa Teresa tenía méritos y ya la ponía como doctora para recordar que sus enseñanzas pues son sabias y que nos pueden llevar a una mejor vida cristiana. Hace casi 100 años, aquí, no, dice aquí a 1622, pero no, este está equivocado. En 1922, aquí es 1922, no 1622, a 300 años de su canonización, la Universidad de Salamanca le otorga un doctorado honoris causa.
El Vaticano no quiere y no cede y dice que Santa Teresa no puede recibir un doctorado porque es mujer. Y entonces escritores y admiradores de Santa Teresa, como decía yo al principio, pues si ella de joven ya tenía admiradores, pues luego con todo lo que nos ha legado, pues cada vez tiene más y más admiradores. Entonces se reúnen y piden a la Universidad de Salamanca, y los doctores de la Universidad de Salamanca lo consideran apropiado, darle un doctorado honoris causa por la universidad, reconociendo su aportación a las letras castellanas y reconociendo que su obra es valiosa. No es un doctorado que tenga un valor eclesial, es un doctorado honoris causa con valor académico, y el año que entra se van a cumplir 100 años de este doctorado. Muchos papas reconocen su sabiduría, por ejemplo, Gregorio XV alaba su sabiduría celestial. Pío XI dice, sería útil y oportuno difundir más sus libros. León XIII dice, sus libros son documentos de celestial doctrina. Pío X la nombra maestra preclara. Pío XI, sapientísima y maestra eximia de la contemplación. Pío XII la llama maestra de singular santidad y de ascesis cristiana. Y Juan XXIII la nombra o la llama lumbrera extraordinaria de la iglesia. Pero hay un gran obstáculo para nombrarla doctora, y el obstáculo es obstat sexus. Lo impide su sexo. No podía ser doctora de la iglesia por ser mujer. El obstáculo era dos parrafitos de diferentes cartas paulinas, que puede ser que las escribió San Pablo o que las escribió la escuela de San Pablo, y son estos dos. Uno de la primera carta a los Corintios, que dice, como en las demás comunidades cristianas, que las mujeres guarden silencio en las asambleas, no les está pues permitido hablar. Y el segundo es un versículo de la primera carta a Timoteo que dice, no consiento que la mujer enseñe o domine al marido, sino que debe comportarse con discreción. Entonces, cuando en 1967 se vuelve a proponer que Santa Teresa sea doctora, ya después del Concilio Vaticano II, pues los teólogos vuelven a revisar este obstáculo, y llegan a la conclusión de que estos dos parágrafos no son enseñanzas dogmáticas, sino que más bien eran consejos disciplinares para el orden de la asamblea, y no es algo dogmático. Y eso ya permite que, bueno, y aquí hay algo interesante. Desde la época de Santa Teresa, pues se le cuestionaba que enseñara por ser mujer y que escribiera. Y ella, en un momento de oración en 1571, escucha esto del Señor y lo escribe en una cuenta de conciencia. El Señor le dice, diles que no se sigan por una sola parte de la Escritura, que miren otras, y que si por ventura podrán atarme las manos. Entonces, bueno, pues ya desde 1571 ya Dios les había contestado, pero pues no se escuchaba bien. Entonces tuvo que pasar primero el Concilio Vaticano II para que aceptaran que Santa Teresa tenía una enseñanza que, o sea, ¿qué es un doctor de la iglesia? Un doctor de la iglesia es alguien cuya enseñanza sirve a todos los fieles para llegar para tener una vida más cristiana y para vivir de acuerdo al Evangelio. Entonces, Santa Teresa, pues de hecho se le reconocía, pero no se le podía dar el título de doctora. El 27 de septiembre de 1970 se proclama el doctorado de Santa Teresa. Ella es la primera mujer en recibir el doctorado, y poco tiempo después, el mismo año, lo recibió Catalina de Siena. También es una doctora de la iglesia de ese mismo año. La proclamación se llama Multiformis Sapientia Dei, que quiere decir que la sabiduría de Dios tiene muchas formas, es multiforme, y dentro de esta proclamación dice, así pues, con seguro conocimiento
y después de madura deliberación, en plenitud de la potestad apostólica, declaramos a Santa Teresa de Jesús, Virgen Abulense, doctora de la Iglesia Universal. Y dicen también que no es por méritos pasados. De hecho, el padre Tomás Álvarez, que es el teresianista más importante del siglo XX, dice que cuando la nombran doctora, él escribe esto, ¿no? Que su doctorado es vigente y actual, porque preconiza un mensaje no gastado por el paso del tiempo, sino vivo en el presente y con fuerza para seguir en el futuro. Y este mensaje, pues, es un mensaje que nos puede seguir alimentando y por eso yo puse el subtítulo de esta conferencia, Amiga en tiempos de pandemia, porque realmente a ella le tocó vivir una época difícil en la iglesia y da una respuesta adecuada para su tiempo y nos pregunta a nosotros también qué respuesta podemos dar. Pero esa respuesta necesita venir del corazón, pero no del corazón caprichoso, sino de escuchar a Dios en nuestro interior, que es lo que ella nos enseña. Y en la homilía de la Eucaristía que se celebró cuando a ella la nombran doctora, el Papa Pablo VI dice algo muy hermoso. Dice, acabamos de conferir, o mejor dicho, hemos reconocido el título de doctora de la Iglesia a Santa Teresa de Jesús. Esto quiere decir, y lo digo así como con el corazón emocionado, que el Papa tiene la humildad de decir, no es que nosotros se lo demos, lo estamos reconociendo. Ella ya lo tenía, pero no se lo habíamos conferido, no se lo habíamos dado. Estamos reconociendo que ella tiene unas enseñanzas que son provechosas para todos los fieles, para toda la Iglesia Universal. Dentro de la homilía también dice, en la Iglesia se la ha escuchado como madre y como maestra. Su mensaje resplandece con los carismas de la verdad, de la conformidad de la fe católica, de la utilidad para la erudición de las almas. Entonces, bueno, pues es un resumen de cómo reconocen el valor de las enseñanzas de Santa Teresa cuando le otorgan el doctorado. Y dice también el Papa, a distancia de 4 siglos, Santa Teresa sigue marcando las huellas de su misión espiritual. Y esto también es un mensaje interesante para nosotros, ¿no? La vida de Santa Teresa, pues, tiene trascendencia. Su corazón sigue palpitando. ¿Por qué? Porque se entregó al amor de Dios y pudo dejar un legado que nos sigue alimentando. Para mí, su mejor reliquia, pues en su época se acostumbraba que si el pie, que si el dedo, que si el corazón, pero la mejor reliquia que ha llegado a nosotros son sus obras, que ahí están y las podemos leer y nos dan vida y nos ayudan a ser mejores personas, nos ayudan a conocernos, nos ayudan a relacionarnos mejor con los otros, nos ayudan a tener una mejor oración. Entonces, la vida de Santa Teresa tiene trascendencia y sigue alimentando a la iglesia. Y quiero hablar, y voy a hablar más adelante, de este deseo de ella y cómo lo va concretando. Y bueno, este es el mensaje que dio el Papa el 11 de septiembre. Dio este mensaje a los carmelitas. Aquí se ve al padre Miguel Márquez, que es el nuevo general de los carmelitas, en la audiencia con el Papa, que fueron todos los padres capitulares. Hay un ruido y ahí en un resumen, bueno, este es un mini resumen del mensaje. El Papa recordó a Santa Teresa, para quien la amistad con el Señor es hacer de la vida una oración. Y esto ayuda a practicar la vida fraterna en comunidad. Esto no es un accesorio, sino un elemento sustancial. O sea, la oración se vuelve vida. Y al volverse vida, nos ayuda a formar comunidades. Porque si vemos Jesús es Dios, ¿no? Es hombre y Dios verdadero.
y podría haber sido un salvador que viniera y nos salvara a todos sin necesidad de formar comunidad. Sin embargo, como Él quiere llevarnos a la plenitud del amor, Él forma una comunidad. Y la oración, la amistad con Dios nos enseña y nos prepara el corazón para crear comunidad. Y dentro del mensaje que el Papa da a los carmelitas reconoce esto, ¿no? Que Santa Teresa hace de la oración una manera de vivir y que esto se manifiesta viviendo en comunidad. Y también les dijo a los carmelitas, partiendo de la amistad con Dios y del estilo de la fraternidad, también estáis llamados a repensar vuestra misión con creatividad y un decidido impulso apostólico, prestando mucha atención al mundo de hoy, sin perder de vista la fidelidad a su vocación contemplativa. Es decir, ellos y también nosotros estamos invitados a tocar nuestra realidad en la oración, ir dando una respuesta. No importa si nuestra realidad es de personas casadas, de religiosos, de sacerdotes, jóvenes, viejos, mujeres, hombres, todo pasa por la oración y escuchar a Dios en la oración para saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Eso es lo que Santa Teresa hizo, esa es una de sus enseñanzas. El núcleo de su enseñanza, por tanto, es la oración. Como les decía, ahí en el Vaticano hay una estatua que reconoce que ella es maestra de oración y madre de espirituales. Cuando muy recientemente la habían canonizado, se preguntaban, ¿no? ¿De dónde viene la sabiduría de Santa Teresa? ¿Cómo es que, por qué es sabia y por qué sería bueno nombrarla doctora si no es teóloga, no fue a la escuela, no fue ni siquiera a la escuela primaria, pero ella tuvo una buena educación, la educaron en su casa la enseñaron a leer, la enseñaron a escribir, leía con su mamá a escondidas del papá. Quienes hayan leído el libro de la vida saben que les gustaba leer novelas de caballería, ¿no? Tenía una gran motivación. Ella incluso escribe una novela de juventud pues, que se perdió, pero cuando era joven ya tenía esa inquietud de escribir. En su época, aproximadamente el 80% de las mujeres no sabían leer ni escribir. Eso se sabe porque un historiador de la Universidad de Salamanca que se llama Serafín Tapia revisó los archivos de las notarías del siglo XVI y en el 80% de los casos las mujeres firmaban con una X, o sea, eran mujeres que tenían propiedades porque iban a la notaría o tenían negocios, tenían cosas que arreglar en una notaría, pero firmaban con una X. Santa Teresa realmente en eso es extraordinaria. En su casa el papá y la mamá se preocupan de que aprenda a leer y de que aprenda a escribir. Y bueno, pues como les digo, pues sí se preguntaban cómo puede tener un doctorado si no es teóloga, si no fue a la universidad, si no tiene un título, cómo podría tener un doctorado. Y hay un carmelita que tiene una respuesta un poco poética, pero que a mí me inspira y siento que nos puede ayudar como inspiración a nosotros. Este carmelita se llama José de Santa Teresa y en 1684, o sea, en el siglo XVII, escribe un libro que se llama Reforma de Descalzos, donde está contando cómo sucedió la reforma de los frailes carmelitas descalzos. Y ahí dice que Santa Teresa aprendió en las academias celestiales del Espíritu Santo. Y me gusta esta frase de las academias celestiales del Espíritu Santo, porque si ustedes, como yo, regresaban a la escuela en septiembre, antes regresábamos a la escuela en México en septiembre, ahora lo hacen antes en agosto, pero septiembre es un buen momento para inscribirnos a esa Academia Celestial del Espíritu Santo. Es gratuita, está para todos y esa Academia Celestial del Espíritu Santo es la oración. En la oración, como trato de amistad, Dios nos va educando interiormente y nos transforma. Y eso es lo que pasó con Santa Teresa. Santa Teresa se dejó transformar por Dios acudiendo a la escuela de la oración.
en la escuela de la oración, aprendió lo que es el amor verdadero. Ella, que era una mujer muy atada al que dirán, una mujer que le importaba mucho lo que los otros dijeran y quedar bien con los demás, en la oración se va liberando y va descubriendo que el verdadero amor es un amor en donación. En la oración también descubre a Cristo como libro vivo. En el capítulo 26 del libro de la vida nos narra que en 1559 la Inquisición prohíbe todos los libros espirituales en castellano o en lengua romance. Y para Santa Teresa eso es una tragedia, porque ella realmente aprendió acerca de la oración en los libros antes de tener acompañantes espirituales. Primero aprendió en los libros, los primeros se los regaló su tío Pedro de Ahumada, y después pues fue leyendo otros libros. Pero en 1559 la Inquisición decide que no es bueno que los libros espirituales estén al alcance de todas las personas y manda quemar todos los libros espirituales en castellano. Santa Teresa tiene que quemar su biblioteca y está muy, muy triste, y en la oración Jesús le dice: yo te daré libro vivo. El libro vivo es Cristo, y voy a volver a este tema que es esencial en la doctrina de Santa Teresa un poco más adelante. Y en las academias celestiales también va entendiendo la Sagrada Escritura. Santa Teresa nunca tuvo acceso a una Biblia porque estaba prohibido que las mujeres tuvieran Biblias. Incluso los hombres solamente podían tener la Biblia los teólogos, los sacerdotes. Y es muy reciente, fue en el año 1492 que se traduce la primera Biblia al español, pero no la podían tener cualquier persona. Entonces, ¿cómo Santa Teresa logra citar tantas frases de la Biblia en sus libros? ¿Cómo aprende de la Biblia? Pues aprende de la Biblia por fuentes secundarias. ¿Cómo es? Pues escuchando el Evangelio y escuchando las lecturas en la misa, y se ve que tenía buena memoria, aunque ella dice que no, porque tiene cita bastante cerca, o sea, como les digo, ella no podía copiar la cita, pero sí tiene muchísimas citas de la Biblia en sus obras. Y otra fuente secundaria es un libro que se usaba en su época que se llama el Flos Sanctorum, que es un libro en el que se narraban pasajes de la Biblia y pasajes de la vida de los santos para que las personas comprendieran más acerca de la escritura y de los santos. Entonces, ella tiene estas fuentes, pero nunca tiene una Biblia. Pero en la oración va meditando acerca de lo que escucha, acerca de lo que lee, y va comprendiendo el sentido de la Sagrada Escritura. Y esto lo lleva inclusive a comentar un libro que se llama libro de El Cantar de los Cantares, que luego le hacen quemar ese manuscrito, eh, porque no estaba apropiado que una mujer comentara la Biblia. Entonces lo queman, pero las monjitas, sus amigas, ya habían copiado algunas partes y nos ha llegado la mayor parte de este libro, que se llama ahora así: Meditaciones de los Cantares o Conceptos del Amor de Dios. Entonces, la oración y esta academia celestial que está abierta, tiene inscripciones abiertas para todos, nos puede educar en el trato de amistad con Dios, nos puede educar para relacionarnos mejor con los demás, nos puede mostrar a Cristo como maestro y enseñarnos a comprender mejor la Sagrada Escritura. Santa Teresa siempre tuvo sed de Dios. Era una mujer que desde pequeña tenía este interés por lo trascendente. Y bueno, aquí está con su hermano Rodrigo, que les gustaba construir monasterios y jugar a ser ermitaños, y decían esta frase que les mencioné hace rato: para siempre, 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 que es la que les hace escaparse para ser decapitados por los moros, pero los encuentra su tío, ¿no? Ellos querían el fast track, ir a
a tierra de moros para que les cortaran la cabeza y ser santos, ser mártires rápidamente. Pero pues no fue tan fácil. Santa Teresa no fue una santa de fast track. Le costó trabajo. Y bueno, pues ella, a mí me llama la atención, ¿no? Como esta frase para siempre, siempre, siempre guía su vida desde niña. Y a pesar de que tuvo momentos en los que dejó la oración, a pesar de que 18 años estuvo en el convento sin saber cómo hacer oración, tenía este anhelo de Dios. Y eso hace que al comprender que la oración es trato de amistad con Dios, no es raciocinio, sino es una relación desde el corazón con Dios, se convierte en una gran apóstol y fundadora y finalmente expresa cuando muere en Alba de Tormes, muero hija de la iglesia. Entonces es algo que desde pequeña tiene y que nosotros también tenemos nuestra propia historia en la que Dios nos ha salido al encuentro, porque Santa Teresa dice que era Dios el que miraba y remiraba cómo tornarla a Él, cómo regresarla a Él. ¿Por qué Santa Teresa escribe? Pues dice ella, sabe su majestad que después de obedecer es mi intención engolosinar las almas de un bien tan alto. Quiere darnos una prueba de lo que es el amor de Dios y la amistad con Dios para dejarnos con más ganas, engolosinarnos. Así como cuando te dan una probadita de algo, de un chocolate o de una fruta que es muy apetitosa y quieres más, es lo que quiere ¿Pueden hacer. servir de comer a Napo? Entonces, Santa Teresa quiere engolosinarnos de un bien tan alto y quiere engolosinarnos de la amistad con Jesús, de que la oración es ser amigos de Jesús en toda nuestra vida, no solamente en el cuarto de hora de oración, no solamente en los rincones, sino que la oración se va convirtiendo una manera de vivir que nos hace relacionarnos mejor con los demás y con nosotros mismos. Porque a veces hablamos mucho del amor, pero no nos amamos ni siquiera a nosotros. Y el mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, antes de amar a los otros, también tengo que aceptar mi humanidad, mis limitaciones, mis fallas, para poder amar realmente a los demás. En el libro de la vida también nos anima a ser amigos con esta frase. Es la frase que muchos de ustedes quizá conocen, que dice, nadie tomó a Dios por amigo que no se lo pagase, que no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Como les decía, pues este fraile José de Santa Teresa habla de las academias celestiales y Santa Teresa no habla de eso. Santa Teresa de lo que habla es de algo muy hermoso, de un pequeño cielo que todos llevamos dentro. Dice en el camino de perfección, ya sabéis que donde está Dios es el cielo y si Dios está en tu corazón, pues ahí está un pequeño cielo. Y todos sus escritos, los libros de mística teología por las que la reconocen, son una invitación a tener esta experiencia de entrar en contacto con Dios en nuestro pequeño cielo interior. ¿Por qué Santa Teresa quiere comunicar? ¿Por qué quiere engolosinarnos? Porque descubre, cuando ella se descubre amada por Dios, se descubre con un gran deseo de comunicar esta experiencia a otros. Y lo dice así, siempre está bullendo el amor y pensando qué hará. No cabe en sí, como en la tierra parece no cabe aquel agua, sino que la echa de sí.
Así está el alma muy ordinario, que no sosiega ni cabe en sí con el amor que tiene. Ya la tiene a ella empapada en sí. Querría que bebiesen los otros, pues a ella no le hace falta para que le ayudasen a alabar a Dios. O sea, ella descubre que el amor de Dios que encuentra en ella es como un manantial. Y esto es también algo que creo que nos puede ayudar a nosotros. A veces tenemos problemas para amar desde nuestro amor humano a algunas personas. Santa Teresa lo reconoce, hay personas que no son más simpáticas que otras y otras personas que nos cuestan trabajo. Pero cuando en la oración nos dejamos amar por Dios y entramos en su corriente de amor, ese amor se vuelve como un manantial que puede abarcar a más personas y que necesita comunicarse. Hay que entrar en la oración y tener esta experiencia de un amor que es un amor infinito, un amor que abarca a todos. Santa Teresa también habla de 3 gracias. Cuando quiere comunicar, hace esta reflexión, que una merced es que Dios nos da la merced, o sea, que Dios nos regala su presencia en la oración de una manera diferente a cada uno, nos puede regalar serenidad, nos puede regalar silencio, nos puede regalar una palabra. Entonces, eso es la merced. Otra es entender qué merced es y qué gracia. Y otra es saber decirla y dar a entender cómo es. Entonces, Santa Teresa, como doctora, tuvo experiencias, o sea, como orante tuvo experiencias, pero como doctora sabe comunicarlas. Y quizá para que se entienda un poco mejor, lo voy a comparar con algo pues muy de cualquier día. Por ejemplo, si quisiéramos decirle a una persona cómo es un mango, a una persona que no lo conociera, le podemos dar una probada, ¿no? Un pedacito de mango. Y entonces la persona recibe ese mango, como aquí dice, una merced es dar el Señor la merced. La persona recibe el mango y lo prueba, pero no sabe ni cómo es la fruta, no sabe si crece en un árbol, no sabe nada de esa fruta. Un segundo paso sería que entendiera, eso que me diste se llama mango y crece en un árbol y hay diferentes tipos, hay mango ataulfo, hay mango petacón, hay mango manila. Y bueno, pues ahí ya entendería como de qué se trató ese regalo. Pero no cualquier persona, y de hecho hay especialistas en describir sabores, pueden decir como de qué está compuesto ese sabor. Entonces, Santa Teresa es una experta en gustar lo que Dios le regala en la oración y lo va entendiendo conforme va pasando el tiempo, lo va comprendiendo mejor hasta tener la gracia de comunicarlo. Y una de las formas en las que va entendiendo las gracias que recibe es escribiéndolas y mandando estas relaciones o estas reflexiones a diferentes asesores espirituales para conversar acerca de ellas. Y al final, pues logra la gracia de comunicarlo y, como les digo, pues de que nosotros podamos tener sus obras como la mejor reliquia para acompañarnos en nuestra vida y en nuestra búsqueda de trascendencia. Con respecto a la oración, tiene muchas enseñanzas y yo quisiera aquí hacerles un resumen. Ella nos dice que la oración es querer estar con el amigo a solas, ¿no? Dices, tratar muchas veces a solas. Es un deseo de encuentro. Entonces, pues, si tú tienes un deseo de encuentro con Dios, es Dios quien te está llamando y quiere que tú te encuentres con Él a solas. Ella nos presenta un Dios amigo, un Dios cercano, no el Dios de la Inquisición que estaba buscando mandar al infierno y castigar, sino un Dios que es divino y humano y que comprende nuestras necesidades y nos anima a encontrarlo
como lo necesitemos. Ella dice, como quisiereis, lo hallaréis. Si estáis alegre, buscadle resucitado. Si estáis triste, buscadlo en el huerto. Entonces, Jesús comprende nuestras necesidades humanas, comprende todo lo que es ser humano porque Él fue humano. Nos habla Santa Teresa de un proceso de crecer en intimidad con Dios. Por ejemplo, en el libro de las moradas nos habla primero de Dios, el Padre Creador. En la primera morada, en la segunda morada nos presenta a Jesús como maestro. En la tercera morada ya nos presenta a Jesús como amigo y en la quinta morada nos va presentando a Jesús como el esposo del alma. Entonces ella nos va invitando a que en la oración vayamos creciendo en intimidad con Dios, que nuestra relación con Él vaya siendo cada vez más cercana, hasta llegar a la mutualidad. Es decir, que la persona busca primero los intereses de Cristo que los suyos propios y sabiendo que Dios cuidará de sus propios intereses. Esa es la experiencia de unión que se vive en la séptima morada. La amistad a la que se refiere Santa Teresa, pues está basada en el Evangelio, porque en el Evangelio de San Juan, Jesús nos dice, no os llamo ya siervos, porque un siervo no conoce lo que hace su Señor. Os llamo amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he comunicado. Santa Teresa nos invita a entrar a esta experiencia, no sentirnos lejanos a Cristo, sino sentirnos sus amigos y dejarnos enseñar por Él todo lo que el Padre le ha comunicado. Y nos invita a relacionarnos con Dios desde el amor, no desde el miedo. Y hay espiritualidades, lamentablemente, que todavía en estos siglo XXI tratan de llevar a la gente por el miedo. Santa Teresa habla de un Dios que es amor, un Dios que incluye, un Dios que perdona y un Dios que comprende todas nuestras necesidades. Nos invita a ir a Dios desde la amistad. Para Santa Teresa, el Dios de la misericordia es quien le ayuda en la oración. Dios le va transformando el corazón. Ella cuando entra al convento, entra como un poco por una apuesta, o sea, no apuesta de dinero, sino si yo soy una persona que tendría posibilidades de perderme, o sea, de irme al infierno, pues mejor me voy a meter al convento, porque ahí pues viviré el convento como un tipo de purgatorio y ya después podré ir al cielo. Esa es la decisión que ella toma a los 20 años, porque ve a Dios como un Dios que la juzga, no un Dios que la ama. En la oración va descubriendo al Dios de la misericordia y esto es lo que la va transformando. Y entonces de la mentalidad cruzada de su época, o sea, de tipo de los cruzados, de defender la fe por medio de la violencia, que es lo que hace la Inquisición, Santa Teresa en la oración va cambiando y se va descubriendo que Dios lo que quiere es que nos unamos al crucificado. En las segundas moradas dice, ¿no?, que tenemos que tomar las armas de la cruz. Es decir, aceptar que nuestra vida también tiene sufrimiento, aceptar que tenemos que hacer renuncias, aceptar que tenemos que donar y vivir entregados, no vivir para nosotros mismos. Entonces, este cambio interior que ocurre en la oración la va llevando a entregarse al servicio del amor hasta las últimas consecuencias. Y bueno, pues el amor es algo que está al alcance de todos. Ella en las fundaciones dice, no todos son hábiles para pensar, pero todos lo son para amar. Todos son hábiles para amar. Esto es importante porque, como les digo, la oración que Santa Teresa nos enseña es una oración afectiva, porque es un trato de amistad. Entonces, es una frase que conviene meditar,
porque Dios nos hizo capaces de amar y es a lo que estamos llamados, a vivir desde pequeños en el amor. Solo el amor es lo que nos va a dar felicidad, pero no el amor romántico y de las tarjetas del día de San Valentín, sino el verdadero amor a la manera de Jesús. Y tenemos ese DNA todos, ese gen capaz de amar. Desde que somos pequeños, así como este bebé recién nacido, reconocemos el amor. Y cuando estamos ancianos y cuando estamos moribundos, también reconocemos el amor. Todos somos hábiles para amar. Entonces la oración es algo que está al alcance de todos. Y la oración, regreso a esto, pues es nuestra academia espiritual, las academias del Espíritu Santo, las academias angelicales donde podemos aprender a amar. Santa Teresa nos dice que también necesitamos reconocer que se tienen que dar las condiciones. Ahí mismo en el capítulo 8 del libro de la vida dice, y si vos aún no le amáis, o sea, si tú no amas a Dios todavía, dice, porque para ser verdadero el amor y que dure la amistad, hanse de encontrar las condiciones. La del Señor ya se sabe que no puede tener falta. La nuestra es ser viciosa, sensual, ingrata. No podéis acabar con vos de amarle tanto porque no es de vuestra condición. O sea, nosotros y Dios somos diferentes, aunque somos sus hijos, pero nosotros somos humanos y pues de repente somos ingratos, somos pecadores, nos olvidamos de Él. Dice, más viendo lo mucho que os ama, pasáis por esta pena de estar mucho con quien es tan diferente de vos. O sea, que si a ti te cuesta trabajo a veces hacer oración, a Santa Teresa también le costaba trabajo una época y aún en alguna de las cartas, de las últimas cartas de su vida, en algún momento dice que se distrae mucho en la oración. O sea, nuestra condición humana nos pone ese límite, ¿no? No somos como nosotros los que podemos pausar nuestra mente. Nuestra mente siempre está inquieta, pero podemos relacionarnos con Dios desde el corazón. Y cuando nos cueste trabajo la oración, recordar que Dios nos ama, ¿no? Más viendo lo mucho que os ama, pasáis por esta pena de estar mucho con quien es tan diferente de vos. Si en la oración a veces te has sentido desesperado porque te distraes, porque el silencio, porque quieres una respuesta y no la hayas, porque sientes que no está sucediendo nada, pues Santa Teresa te dice, recuerda que el amor de Dios y eso te va a ayudar a perseverar. Déjate amar. La oración, esta de las academias espirituales, de las academias angelicales, es el momento en el que nos dejamos amar por Dios. Y Él trabaja en lo secreto de nuestra alma y nos va cambiando y nos va ayudando a conocernos, a aceptarnos, a relacionarnos mejor con los demás. Para que nos animemos más a la oración, Santa Teresa usa su empatía y dice, pues mientras vivimos y somos humanos, traerle humano, relacionarnos con Cristo, divino y humano junto, nos será más fácil que orar, muchas veces orar a Dios Padre, que no lo podemos imaginar bien, o al Espíritu Santo, que quizás se nos hace como un poco inaprensible, pero mientras vivimos y somos humanos, podemos traerle humano y relacionarnos con Jesús, viéndolo en diferentes escenas del Evangelio. Santa Teresa es también, como les digo, tiene mucha inteligencia social y usa también su capacidad de ser compasiva. Y dice en el libro de la vida, en el capítulo 9, tenía este modo de oración. Como no podía discurrir con el entendimiento, o sea, no podía tener muchos razonamientos para orar, procuraba representar a Cristo dentro de mí y hallaba mejor en las partes a donde le veía más solo. O sea, ella no es una teóloga, no tiene teorías acerca de Dios, ella lo que hace es usar su imaginación
para representar, imaginar a Cristo dentro de ella y acompañarlo donde lo veía más solo. Y en ese mismo capítulo dice que lo imaginaba en el huerto porque pensaba que como ahí estaba solo, la iba a admitir, o sea, iba a dejar que ella lo acompañara. Entonces, la primera condición para la oración es la atención, poner atención en un Dios que ya te habita. Nos dice también ella que pongamos atención de quién es a quien hablamos, que estamos hablando con Dios y de lo que decimos. Porque la que no advierte, o sea, no pone atención con quién habla y lo que pide y quién es, quién pide y a quién, no lo llamo yo oración, aunque mucho menee los labios. Y esto es una diferencia de lo que se hacía muchas veces. Había hasta o sea, como una creencia, ¿no? De mientras más reces, aunque no pongas atención, pues estás rezando y eso es lo que cuenta. Santa Teresa dice, no, lo importante es poner atención en lo que decimos. Y si rezamos el Padre Nuestro o el Ave María, rezarlo con atención o poner nuestra atención amorosa en Dios y solo mirarlo sin ruido de palabras. También implica usar la autorregulación para tener un tiempo para la oración. En el libro de la vida nos dice, deseaba y procuraba algún lugar y tiempo para que estuviese conmigo. Aunque sabemos que Dios no la deja, ¿no? Sino que Dios siempre está, pero ella quiere darse cuenta de que Él está ahí. Y orar es estar. Lo dice de diferentes maneras. Dice, estábame ahí con Él. Entrábame con Él. Estáse el alma sola con su Dios. Entonces, orar es estar con el amigo. Y a veces requiere un poco de esfuerzo. Nos dice, forcemos a nosotros mismos para estarnos cerca de este Señor. ¿Por qué? Porque como les digo, pues a veces nos dará un poco de flojera, a veces sentiremos que no avanzamos. Cuando hay sequedades, hagámosle poco caso. El obispo de Évora fue un amigo de Santa Teresa, al cual Santa Teresa le consultaba algunas cosas de oración, pero luego él le consultaba a Santa Teresa. Y en una carta que Santa Teresa, que él le pregunta qué debe hacer con la sequedad de la oración, Santa Teresa le contesta, de lo que vuestra señoría tiene de querer salir de la oración, o sea, dejar de hacer oración, no haga caso, sino alabe al Señor del deseo que trae de tenerla y crea que la voluntad eso quiere y ama estar con su Dios. O sea, lo invita a perseverar, a aceptar la incomodidad, a aceptar que a veces en la oración pensamos que no pasa nada, pero Dios está trabajando en lo más secreto de nuestra alma. Y pues orar es desear la compañía del amigo. Dice en el libro de la vida, y Dios sabe que ya estas almas desean siempre pensar en Él y amarle. Entonces, orar es desear, querer estar, agradecer. Y agradecer que nos deja andar deseosos de contentarle, aunque sean flacas las obras. Dios agradece lo poquito que hagamos por Él, lo agradece. No tenemos que hacer grandes obras, sino las obras que hagamos, hacerlas con mucho amor. Y aquí, para los que luego nos puede dar flojera orar, dice Santa Teresa, aquellos ratos que estamos en la oración, sea cuán flojamente quisiereis, tiénelos Dios en mucho. O sea, Dios conoce tu naturaleza y agradece que te esfuerces, aunque tengas pereza, flojera. Y orar es también mirar. Y donde ponemos la mirada, ponemos la atención y ponemos el corazón. Ella dice, no os pido ahora que penséis en Él, ni que saquéis muchos conceptos, no hagas teorías, la oración no es para hacer teorías, ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento, no os pido más que le miréis.
también en el Camino de Perfección nos dice, tiene en tanto que le volvamos a mirar que no quedará por diligencia suya. Dios está ahí y está esperando que tú tornes tu mirada hacia Él. Aguardando está que le miremos. No ha menester alas para ir a buscarle, sino ponerse en soledad y mirarle dentro. Toda esta énfasis que hace Teresa en la mirada nos anima a entrar dentro de nosotros mismos y con los ojos del alma, con los ojos de la imaginación, mirar a Cristo, y no necesitamos usar palabras, sino comunicarnos con la mirada. En el libro de la vida nos dice que podemos entrar y hablar con nuestras propias palabras, pero que el mejor consejo es mirar que nos mira. Ocuparle en que mire que le mira y le acompañe y hable y pida y se humille y regale con él. Y acuerde que no merecía estar ahí. Entonces, podemos entrar en la oración y mirar que nos mira. Y eso centrará nuestro afecto y nuestra atención en Dios. Mirar que Jesús nos mira. Una enseñanza importante de Santa Teresa es relacionarse con Jesús divino y humano. Era una polémica de los espirituales de su tiempo, en los que pues ellos pensaban que mientras más elevada era la oración, más se tenía que olvidar la humanidad de Cristo. Santa Teresa defiende que la humanidad de Cristo es el centro de la vida espiritual, que Jesús se encarnó y que nosotros como seres humanos estamos llamados a relacionarnos con Jesús divino y humano junto. Entonces, esto permite que tengamos mayor realismo en nuestra vida espiritual. Ella dice que no somos ángeles, que somos seres humanos y por eso necesitamos relacionarnos con Jesús humano. Entonces, ella nos presenta a Cristo como maestro y toma las enseñanzas de los evangelios, ¿no? Usa su imaginación para colocarse, como decía yo, en el huerto, acompaña a Jesús en el huerto, acompaña a Jesús junto al pozo, era una reflexión que le gustaba también mucho hacer, ponerse en el lugar de la samaritana, pidiéndole el agua viva, o como la Magdalena, sentada a sus pies escuchándolo. Y ante aquellos que dicen que tenemos que olvidar la humanidad de Cristo, ella defiende el relacionarnos en la oración con la humanidad de Cristo y aprender de Jesús con esta frase: no quiero ningún bien sino adquirido por quien nos vinieron todos los bienes, es decir, por el Salvador Jesucristo. Entonces, el amor transforma. La oración como amistad transforma. Santa Teresa nos invita a que nos dejemos transformar y ella se dejó transformar y se sintió invitada a hacer su poco. Descubre al amigo verdadero, ¿no? Que es Cristo, el capitán que se pone primero en el padecer y que la va a fortalecer para lo que ella tenga que hacer, porque Teresa fundadora no existiría sin Teresa orante. La oración es la fuente de agua viva que anima toda su misión. La oración enciende en su alma una centella y estoy segura de que tú muchas veces has tenido deseos de hacer algo por Dios. Es esa la centella que Dios pone para animarte en tu apostolado. Y Teresa también dice que desea que Jesús tenga más amigos y que esos amigos sean buenos, lo dice en el Camino de Perfección, donde ella confronta la realidad de su época, el cisma de la iglesia, donde pues está muy reciente la Reforma Protestante, con lo que ella puede hacer. O sea, ella ve su realidad, deja que la realidad le toque el corazón, ora su realidad, se pregunta qué puede hacer y confía en que Dios la ayudará. Y esa invitación también nos hace hoy.
¿Qué es lo que tú ves en tu realidad? ¿Qué te toca el corazón? ¿Cómo llevas esa realidad a tu oración? ¿Qué te anima a Dios a hacer? ¿Y dónde pones tu confianza? Teresa nos anima a poner la confianza en Dios y a no esconder el talento. Y esto se me hace muy, muy importante porque todos tenemos talentos para comunicar a Jesús y para vivir de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. Ella nos dice en el libro de la vida, querríales mucho avisar que miren, no escondan el talento, pues parece que las quiere el Señor aprovechar para provecho de otras muchas, en especial en estos tiempos que son menester amigos fuertes de Dios para sustentar los flacos. Y estos tiempos también son tiempos que se necesitan amigos fuertes de Dios. Y necesitamos usar nuestro talento, nuestras fortalezas, nuestras capacidades para generar ambientes en los que el amor sea el principio ético, el principio de vida, el amor. Esto implica que nos aceptemos llevar la cruz de Cristo, porque nos va a costar trabajo. Vamos a tener que renunciar sobre todo a nuestro ego, a nuestra comodidad, a querer ser los primeros, a querer mandar en todo. En las cuartas moradas nos anima, ¿no? a que dejemos de pensar mucho y embrollarnos y aprendamos a amar. Dice, para aprovechar mucho en este camino y subir a las moradas que deseamos, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así lo que más os despertare amar, eso haced. Quizá no sabemos qué es amar y no me espantaré mucho porque no está en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de contentar en todo a Dios y procurar, en cuanto pudiéremos, no le ofender y rogarle que vaya siempre adelante la honra y gloria de su Hijo y el aumento de la Iglesia Católica. Entonces, el amor de Dios nos va capacitando para servirlo, para servir a la Iglesia, para servir a nuestros hermanos. La unión con Dios que va creciendo por medio de la oración nos hace fecundos. La unión activa, dice Santa Teresa, que está al alcance de todos. No es algo que no podamos alcanzar, porque consiste en practicar el amor a Dios y al prójimo y en entregar nuestra voluntad a Dios. La unión mística, que sí es una gracia que Dios concede a algunas personas y nos la puede conceder a nosotros cuando procuramos cuidar los intereses de Dios como si fueran los propios o ponerlos en primer lugar, como ella lo hace y como lo cuenta en la séptima morada. Entonces, el amor de Dios es siempre expansivo y ensancha el corazón, nos lleva a amar más y mejor, como una piedra que cae en un lago, se va haciendo grande, grande, porque ese amor nos va animando a incluir a otros y a tratar a los otros como hijos de Dios y hermanos nuestros, para llegar a ser, como dice ella, espirituales de veras. Y dice que ser espirituales de veras es hacerse esclavos de Dios, a quien señalados con su hierro, que es el de la cruz, porque ellos ya le han dado su libertad, los pueda vender como esclavos de todo el mundo, como Él lo fue. O sea, ser espirituales tiene que ver con la relación con los demás, no con estar todo el tiempo de rodillas. También, como es muy realista, nos dice que no estemos haciendo castillos en el aire de grandes cosas que podemos hacer, sino que hagamos lo que podamos y su majestad, que es Dios, nos permitirá hacer cada día un poco más. Y que empecemos por los más cercanos. No quieras aprovechar a todo el mundo, dice Teresa, sino a los que están contigo y así será mayor la obra, porque a ellos estás más obligada. Tenemos que
empezar a ejercitar y entrenar el amor con los que tenemos más cerca, para que ese amor sea más real. Entonces, pues yo te pregunto, ¿a qué te llama el Señor hoy? ¿Qué ves en tu realidad? ¿Qué te conmueve? ¿Cómo lo llevas a la oración? ¿A qué te está invitando Dios? ¿Y cómo pones tu confianza en Él? Y bueno, pues ahora abro el espacio para los comentarios. Aquí les dejo mi página, bueno, los links de mi página y mi correo para quien quiera estar en contacto conmigo. Y bueno, pues cierro la presentación para pasar a los comentarios. Muchas gracias, Claudia. Muy rica la presentación y nos anima en estos tiempos de pandemia, como nos has dicho, a poner el corazón en Dios. Hay dos preguntas que se parecen. No sé si alguien más después quiere hacer alguna, pero las preguntas son de Griselda Alvarado, que dice: ¿cómo podría vivir la contemplación en la oración sin distracción? Bueno, pues como decía la misma Santa Teresa en una de sus cartas al final de la vida, habla de que se distraía. Entonces, la distracción es parte de nuestra naturaleza humana. Podemos ejercitarnos en el recogimiento de lo que ella habla bastante del recogimiento en el camino de perfección, en el capítulo 26, 27, 28, 29 de Camino de Perfección, habla de cómo es la oración de recogimiento. Entonces, la oración de recogimiento nos dice que es entrar en nuestro pequeño cielo y ahí tratar de estar con Él. ¿Qué nos puede ayudar? Y es algo, bueno, es un tema que el año pasado, antepasado, me invitó a dar una conferencia acerca de este tema. Nos puede ayudar a nosotros dedicar un tiempo para la oración y poner la mirada en Jesús y recordar cada vez que nos distraemos que estamos en atención amorosa a Él. Y al mirarlo, tratar de evitar muchas palabras, a lo mejor quedarme solo con una palabra o como cuando contemplo a un bebé, no le tengo que decir tantas palabras, sino con la mirada comunico el amor. Es un ejercicio de atención amorosa. La contemplación, la oración contemplativa es un regalo de Dios. La oración de quietud o recogimiento podemos irla practicando nosotros, pero la contemplación en sí misma es un regalo místico. No sé si con esto las confundí más, pero, o si les sirve, pero yo las invito a leer acerca de esto en los capítulos 26, 27, 28 y 29 de Camino de Perfección. La siguiente pregunta se parece un poco y es de la misma persona. ¿Qué recomendaría usted en esta pandemia para que la oración no sea distracción y pueda vivirla en el ambiente familiar y comunidad? Pues es que la oración, como decía, sí, estamos invitados a hacer un momento de oración, ¿no? O sea, un momento de oración, pero en realidad la oración se va volviendo una manera de vivir, porque si Cristo es el amigo, pues está conmigo en todos los momentos de mi vida. Ya es como, o sea, si es una relación de amor, no porque yo no vea a la persona, o sea, no porque mi esposo se haya ido de viaje, ya se acabó el matrimonio. O sea, la oración es una manera de vivir en amistad con Jesús en todos los ambientes. Eh, lo de la distracción, pues creo que lo expliqué un poco antes. ¿Cómo lo podemos vivir en la familia? Pues a lo mejor teniendo un momento de oración en familia al principio del día o en la noche. ¿Cómo podemos trabajar la distracción? Pues poniendo la mirada en Jesús y practicando esta oración en la que lo importante es ir entrenando la atención a regresar una y otra vez a Él. Santa Teresa, cuando en el libro de la vida nos dice que no se atrevía
cuando comienza a hacer oración, que no se atrevía a ir a la oración sin un libro. O sea, que necesitaba alimentar su oración con un pasaje del Evangelio o con algún libro espiritual. Y eso nos puede ayudar, o sea, como ella lo hacía, representar a Cristo en nuestro interior, en el huerto, con el pozo de la Samaritana, en la última cena, en algún pasaje del Evangelio, o con el Evangelio del día. Eso ayuda a que haya menos distracción. Bueno, Washington nos dice, tengo el libro de la vida y el camino de perfección. ¿Cómo poder entenderlo? Bueno, pues ya pongo yo mi anuncio de las guías que escribí con el padre Enrique Castro, que pueden preguntarle a mi correo para que les diga dónde comprarlos. Esas guías las escribimos precisamente porque para muchas personas es complicado entender el lenguaje de Santa Teresa. Santa Teresa escribe de una manera muy directa, escribe como para narrándole a sus monjas, perdón, voy a tomar agua porque creo que ya hablé demasiado. No creo, estoy segura. Pero Santa Teresa escribe como hablando a sus monjas, o sea, como que está contándoles. Entonces, cuando lo leemos como un libro como cuando leemos un libro que está escrito para ser leído, muchas veces no entendemos porque es como otra manera la forma en la que hablamos que la forma en que escribimos. Otra dificultad es que hay palabras que ya no se usan y también que la sintaxis que ella usa es diferente. No, ella no escribe sujeto, verbo, complemento, sino que de repente su sintaxis puede ser medio enredada. Entonces, por eso escribimos los libros bueno, en mi página web, en amigosdeteresa.com, hay 2 cursos acerca del libro de las moradas, que los pueden ver ahí de forma gratuita. Hay ahora otros cursos acerca del camino de perfección. Entonces, bueno, yo me he dedicado pues por muchos años a tratar de que la gente comprenda las enseñanzas de Santa Teresa y acceda a sus obras. Es lo que yo más deseo no es enseñarles lo que yo tenga que decir, sino que ustedes puedan leerla. Y como digo, para mí es la mejor reliquia sus libros. Y reliquia en el sentido de que nos van a llevar a vivir de una nueva manera y que es un tesoro que nos anima y que nos transforma. Hay 2 preguntas que se parecen y un poquito ya contestaste, pero las voy a hacer. ¿Cómo nos ayuda la doctrina teresiana a vivir estos tiempos de pandemia? Y la otra es, ¿cómo podemos vivir la experiencia teresiana hoy en medio de esta realidad carente de oración y de valores eclesiales? Bueno, voy a empezar por la segunda. Pues sí, la realidad puede ser carente de valores eclesiales. ¿Y qué otra cosa decía? ¿Carente de oración? Sí, decía, en esta realidad carente de oración y de valores eclesiales. Sí, no, bueno, no voy a decir que la realidad sea sencilla, pero creo que no, así como lo dice Santa Teresa en el libro de las moradas, no vamos a empezar tratando de cambiar el mundo. La primera reforma que tenemos que hacer, y ella lo cuenta en el libro de la vida, dice, me comprometí a vivir los consejos evangélicos lo mejor que yo pudiese. Entonces, pues a lo mejor la realidad del mundo está carente de oración y carente de valores eclesiales, pero entonces quien tiene que vivir esos valores y esa oración soy yo. En el momento en el que yo me comprometa con mi oración y con mi cambio, voy a ir transformando mi corazón de un corazón de piedra en un corazón de carne. Y no estoy haciendo un juicio de nadie, o sea, no estoy diciéndolo por la persona que lo preguntó, sino lo digo por mí. Si yo no tuviera la oración, pues mi corazón sería un corazón de piedra egoísta y que buscaría solo la comodidad. Y puedo regresar a ello fácilmente si dejo la oración. Entonces, cada uno de nosotros, así como mencioné en la plática que San Enrique de Ossó decía, ustedes son quienes deben de decidir si la sociedad ha de ser de Jesucristo.
Desde siempre, desde la época de Santa Teresa, ya había realidades en las que el amor no era lo que prevalecía. Pero nosotros, los que estamos aquí, estamos invitados a darle presencia al amor de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra realidad. Y solamente en la oración vamos a obtener esa fuerza. Y la segunda pregunta, Re, ¿cuál era? No te oigo, está cerrado tu micrófono. A ver, ¿se oye ya? Sí. Ah, es que yo lo tenía desactivado, pero dice, la oración teresiana, ¿cómo nos ayuda la doctrina teresiana a vivir estos tiempos de pandemia? Ah, ajá. Pues yo siento que, esta es mi opinión personal, que estamos muy necesitados de esperanza y que estamos muy necesitados, o sea, hay una gran epidemia de soledad y de aislamiento y todos hemos vivido situaciones en las que quizá hemos estado más solos de lo que nos hubiera gustado. Y creo que Santa Teresa, al hablarnos de que podemos ser amigos de Dios, nos está invitando a colmar nuestro corazón con este amor que nos acompaña siempre. Y si nos ha tocado pasar muchos momentos solos en la pandemia, bueno, pues podemos recordar que tenemos siempre cerca al amigo verdadero, que es Cristo. Que en las familias, pues también ha pasado que que cuando nos resultaba novedad que había olas de COVID, ¿no? Y que entonces hubo una primera ola y entonces en la segunda ola decían que si podían cambiar de reparto para la segunda cuarentena, ¿no? Porque ya nos habíamos hartado con los que vivíamos, pues también la oración amistad de Jesús nos va enseñando a ensanchar el corazón y a ser compasivos con los otros, a ver que los otros también tienen su proceso. ¿Cómo sucede eso? Pues porque la oración es desde el conocimiento propio. Cuando yo reconozco que yo puedo ser egoísta, yo puedo ser celosa, yo puedo ser floja, yo puedo ser distraída, desconsiderada, en la oración, dice Santa Teresa que algo muy hermoso, lo dicen las moradas de la oración, es que el conocimiento de nosotros mismos viene de una manera iluminado por el amor de Dios. Entonces, yo soy todo eso y yo soy pecadora, pero Dios me ama y eso me da esperanza. Cuando me descubro amada por Dios con todos mis defectos, mi corazón se va abriendo para aceptar al otro como es. Y eso transforma nuestras relaciones en la familia. Y creo que estas dos serían maneras de vivir con mayor esperanza y con mayor sentido de comunidad, pues estos tiempos difíciles que nos han tocado, porque pues no han sido fáciles, pero en la oración Dios nos puede suavizar el corazón y dar esperanza. Bueno, pues mira, Carolina Aranda nos dice a todos que nos comparte que durante la pandemia la doctrina teresiana, el acercarse a ella y aprender en cursos le ha salvado de caer en desesperación. Ser humilde desde el interior y cada vez que aprende algo nuevo se maravilla y le da gracias a Dios por haberla acercado a Teresa de Jesús. Pues muchas Ay, qué gracias. bien. Sí, y también, Vile Suseche, te agradecemos el que nos compartas esto, porque dice que también está la aplicación Espiritualidad Teresiana, la app para móviles, muy buena y rica la aplicación. Lo agradecemos porque el equipo de Educater también está haciendo el esfuerzo con esta aplicación y Claudia nos comparte también las reflexiones ahí en la app de Espiritualidad Teresiana, que mes con mes, cada día 15, sale una pequeña reflexión de parte de ella y de los otros proyectos también salen nuevos contenidos. Pues mira, ya nada más están dando las gracias, están agradeciendo, te pasaré el chat, Claudia, y Ay, agradezco gracias. muchísimo tu participación y ya no hay preguntas, por lo tanto, yo creo que toca ahora que nos saquemos una foto para poderla después subir al Ah, Face, ¿sí? ah. Entonces,
Voy a sacar la foto, así que prendan sus cámaras para que yo pueda sacar fotos sonriendo todos. Un momento, déjenme nada más pegarla aquí. Voy a sacar otra hoja. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, de verdad. Les recuerdo que el próximo mes de octubre, que vamos a celebrar a Teresa de Jesús, vamos a tener una plática de una persona que vive en España, por lo tanto la vamos a pasar a un sábado, porque ellas, ahorita una de España no pudo participar, lamentablemente me dijo, es que ya son mis 12 de la noche y nos acompaña casi cada mes. Entonces ya desde ahora se los aviso, saldrá en el Facebook, les mandaremos la invitación y pues muchísimas gracias por estar con nosotros y Educater les agradece todo. Gracias. Ay, quiero decir algo, porque A ver, saludos a Paola y Suset y César que me están saludando. Gracias. Claro. Gracias, Re. Gracias. Adiós.